Cuando los vientos calientes de Baja California soplan desde el interior hacia el mar, traen consigo más que polvo y sal. Traen consigo recuerdos que no fueron escritos, pero que quedaron grabados en las piedras, en las grietas de los cactus y en las marcas del tiempo sobre los huesos de las misiones abandonadas. Esa tierra no es silenciosa, susurra, y quien escucha con atención puede percibir que hay algo más en los valles de San Quintín y en los desiertos de Guerrero Negro que la mera soledad. Antiguamente, cuando las estaciones se confundían entre lluvias breves y largas sequías, apareció un hombre. Nadie supo decir de dónde vino ni cómo llegó, pero todos recuerdan lo que cambió cuando pasó. Los cochimíes lo llamaban el forastero del silencio. No porque no hablara, él hablaba, pero no como los demás. Sus palabras no eran muchas, pero parecían calar directamente en la carne de lo que dolía. Dormía bajo cavernas pintadas con símbolos antiguos, con el rostro vuelto al cielo, como quien escucha a las estrellas. Caminaba entre viñedos olvidados y arroyos secos, y donde pisaba, la tierra parecía volver a respirar. Con los niños compartía pan, con los enfermos se sentaba a su lado y tocaba sus hombros en silencio. No prometía cura, pero lo que hacía iba más allá del cuerpo. Había algo en su mirada que dejaba a los hombres en paz, incluso antes de mejorar. En la Villa del Rosario, un hombre ciego de nacimiento dijo haber visto el mundo por primera vez después de que el forastero lavara sus ojos con agua de pozo. En Cataviña cuentan que impidió un incendio simplemente extendiendo las manos contra el viento. Pero no era eso lo que más recordaba la gente. Era la forma en que los miraba, como si viera por dentro, como si supiera de las cosas que cada uno ocultaba de sí mismo. No exigía fe, no pedía ofrendas, no hablaba de castigo. Hablaba de un reino sin murallas ni reyes, un reino que ya existía dentro de quien quisiera vivir con el corazón limpio. Y entonces, un día, sin despedirse, desapareció, como si hubiera venido solo para recordar que lo sagrado podía caminar entre hombres comunes. Pero la verdad es que nunca dejó de ser tema de conversación. Incluso con el paso de las generaciones, después de las carreteras asfaltadas, las redes de celular, las escuelas y los hospitales, siempre había alguien que decía haber visto a ese hombre. Un lucero claro entre la niebla de la madrugada, una sombra que cruzaba la sal del desierto sin levantar. En polvo. En Bahía de Los Ángeles, un pescador afirma que fue salvado de un naufragio por un hombre que caminaba sobre las olas. En Ensenada, una médica voluntaria asegura haber visto a un indigente terminal abrir los ojos después de que un desconocido le tocara la frente. Él desapareció antes de que pudieran preguntarle quién era. Y desde entonces nadie duerme tranquilo cuando el viento sopla desde el desierto. Dicen que el desierto de Baja no olvida. Sus piedras guardan historias como quien esconde un relicario, duras por fuera, pero cargadas de significado por dentro. Los mayores cuentan que, en una mañana de espesa neblina, el hombre apareció cerca de las cavernas de San Borja, donde pocos se atreven a entrar. Era delgado, de túnica clara y pies descalzos, y caminaba como si siguiera un sendero que solo él veía. Un grupo de niños indígenas lo encontró allí, junto a una higuera retorcida que no daba fruto desde hacía décadas. Se sentó con ellos en el suelo, partió un pan que no traía y lo distribuyó con manos pausadas. No habló de milagros, solo contó historias sobre semillas que brotan en el silencio y sobre aguas que saben esperar. Al día siguiente, la higuera amaneció cubierta de pequeños frutos oscuros. A partir de entonces, su nombre empezó a susurrarse. Algunos sentían miedo, otros vergüenza de no creer, pero también había quienes, sin saber por qué, deseaban buscarlo. Era como si su presencia despertara una nostalgia sin nombre,
un curandero anciano, dijo haberlo visto meditar junto a las formaciones rocosas de El Vizcaíno, donde el viento sopla entre cavernas, como si entonara cantos antiguos. Según él, el hombre tocó una roca, y ésta se partió en forma de cruz. Otro día, una mujer relató haberlo encontrado sosteniendo la mano de su hijo, que febril deliraba. Él no dijo nada, solo pasó los dedos por la frente del niño y sonrió. El pequeño mejoró al día siguiente, y desde entonces la madre juró oler jazmín cada vez que recordaba ese momento. No había mapas ni huellas, pero quien realmente necesitaba, lo encontraba. En cada villa surgía un testimonio, y en cada testimonio un mismo detalle: sus ojos. Eran profundos, serenos, sin prisa, ojos que no juzgaban, pero tampoco se dejaban engañar. Aparecía cuando la desesperación era más fuerte que la fe, cuando los gritos ya se habían agotado. Una mujer, viuda reciente, contó que estuvo a punto de arrojarse desde un risco cuando escuchó una voz que decía: «No todo fin es caída». Al volverse, vio a un hombre de blanco sentado en el borde, mirando el mar. Se sentó a su lado y lloró como nunca. Cuando volvió a mirar, él había desaparecido, pero en su lugar había una piedra con la silueta de un pez hecha con cenizas. Lo más extraño es que, incluso hoy, en pleno siglo XXI, esos relatos persisten. Algunos los desestiman como leyenda o histeria colectiva, otros como pura coincidencia. Pero quienes estuvieron allí, quienes lo sintieron, hablan con una certeza difícil de explicar. En 2019, un caminante solitario publicó un vídeo borroso mostrando una figura cruzando el desierto de Santa Rosalía al mediodía. El calor era tan intenso que las piedras parecían vibrar. La silueta, envuelta en una luz tenue, caminaba sin prisa. Pero lo que más llamó la atención fue el suelo. No había huellas. El vídeo se viralizó unos días, luego desapareció de las redes. Dicen que quien lo subió vive hoy recluido y se niega a hablar de lo que vio aquel día. Lo que nadie dice en voz alta es que muchos temen creer, porque admitir que Él camina entre nosotros exige cambiarlo todo. No se puede seguir igual después de cruzar mirada con alguien que lleva dentro un silencio sanador. Algunos prefieren negarlo, culpar al desierto, atribuirlo al calor. Otros hablan de montajes de charlatanes o historias para atraer turistas, pero los ojos de los ancianos cuentan otra cosa. No discuten, solo afirman: Él nunca se fue, solo camina donde el corazón del pueblo guarda silencio. Y al decirlo, miran el horizonte como esperando que aparezca en cualquier instante, entre el brillo de la arena y el eco de sus propios pasos. En las aldeas más pequeñas, alejadas de la carretera transpeninsular, aún persisten signos inexplicables. En Mulegé, una anciana jura haber visto huellas de manos en la arena alrededor de una hoguera apagada y con trozos de pan aún tibios. Nadie había pasado por allí ese día. En una antigua misión, hoy en ruinas, apareció en una de las paredes interiores una pintura de un hombre con túnica clara y un corazón dibujado fuera del pecho, irradiando luz. Expertos la atribuyeron al paso del tiempo y a filtraciones de agua, pero los lugareños saben que esa imagen no existía antes y que nadie se atreve a borrarla. El desierto, antes considerado árido e inhóspito, cambió en la percepción de los habitantes. La gente empezó a pasear más por los valles, a sentarse en silencio bajo los cactus, a prestar oído al viento. No era raro que alguien regresara de esas caminatas diciendo que había sentido algo, como si el tiempo se detuviera por un instante, como si la misma tierra respirara distinto. Algunos relataron sueños extraños después. Sueños con ojos tranquilos, con palabras no pronunciadas, pero entendidas, con una voz que decía: «Sigo aquí». Una niña de 7 años contó que el hombre de su sueño hablaba con las manos, pero ella lo comprendía todo, y que cuando la abrazó,
sintió su cuerpo tan ligero como una nube. En la playa de la Gringa hay testimonios de pescadores que vieron a un hombre caminar al amanecer por la orilla, dejando huellas que se borraban en segundos. Uno de ellos, Sebastián, tuvo su embarcación arrastrada por una fuerte corriente. Se aferró a un trozo de madera y cuando perdió fuerzas, vio a alguien flotando en el agua sonriendo. Esa figura le cogió la mano y lo llevó de regreso a la costa. Al recobrar el sentido, estaba tendido en la arena, solo, pero con la palma derecha cubierta de arena húmeda en forma de cruz. Sebastián abandonó la pesca poco después, montó un pequeño albergue para viajeros y en voz baja dice: «Él vive por aquí». La fe, en aquel rincón olvidado de México, ya no brotaba de libros o sermones, sino de los ojos de quienes habían sido testigos de lo imposible y regresaron transformados. En Baja California no era raro encontrar altares improvisados en cavernas, montones de piedras en círculos o cruces dibujadas en la arena por manos anónimas. Los sacerdotes locales, presionados por turistas curiosos y estudiosos de lo paranormal, evitaban el tema. Unos lo tildaban de herejía, otros bajaban la cabeza y suspiraban. Pero más de un cura, lejos del púlpito, confesaba: «Si es él, me alegra que siga caminando entre nosotros». Y en ese silencio reverente los relatos proliferaban. No impresionaba tanto la magnitud de los sucesos como su íntima sencillez. Nadie hablaba de luces centelleantes o voces celestiales, sino de detalles pequeños, humanos. Una mujer que sufrió un aborto espontáneo halló en la puerta de su casa un trozo de tela blanca atado con espinas, cual diminuta corona. Un hombre viudo, tocado por el dolor de perder a su hijo en un accidente, despertó con la radio en una frecuencia muerta, emitiendo solo un chiado rítmico que, según él, imitaba latidos de corazón. Y una enfermera que había perdido la fe jura haber visto a un hombre de túnica en un pasillo del hospital justo antes de que un paciente terminal, meses sin sonreír, pidiera de pronto que lo llamaran por su nombre, completo como cuando era niño. No se sabía ya dónde acababa la leyenda y comenzaba la realidad, pero algo era innegable. El clima espiritual de la región había cambiado. Incluso los más escépticos empezaron a pisar con cuidado los senderos, a mostrar respeto por los altares de piedra, a evitar hablar en voz alta al atardecer. Era como si todos presintieran que alguien o algo los observaba. Y esa presencia no era opresiva, sino amorosa. Un amor silencioso que no imponía, sino que transformaba. Cuando a los ancianos se les preguntaba qué opinaban de todo aquello, respondían con mirada entrecerrada: «El desierto guarda a quien sabe esperar». En algunas comunidades remotas, como Punta Prieta o San Ignacio, los niños comenzaron a dibujar imágenes inexplicables, figuras de hombres con corazones iluminados, animales en silencio alrededor de alguien sentado en una roca, rostros alegres bajo el sol. Al preguntarles quién era ese hombre, respondían: «Es el amigo que nos visita cuando estamos». Y tristes. Uno de esos dibujos llegó a manos de una antropóloga de mitos locales. No pudo ubicarlo en ninguna tradición conocida y solo comentó que había algo indescifrable en esos trazos y que tal vez algunas verdades están destinadas a sentirse, no a demostrarse. Cerca de las ruinas de la misión de Santa Gertrudis ocurrió algo que cambió para siempre la percepción de esa figura misteriosa. Un grupo de jóvenes voluntarios restauraba partes de la construcción en un intento de preservar la historia local. Entre ellos estaba Luz Helena, estudiante de arquitectura llegada de la Ciudad de México para pasar un mes de campo. Escéptica, educada entre edificios y bocinas, más confiada en la ingeniería que en lo intangible, aquella noche, mientras revisaba planos técnicos a la luz de una linterna, oyó pasos suaves tras de sí, pasos que no crujían ramas ni levantaban polvo.
Al volverse, vio a un hombre bajo uno de los arcos derruidos, de túnica sencilla y ojos serenos. Él alzó una mano y, con gesto delicado, señaló una grieta en la pared lateral de la misión que se había ido agrandando. Luz Helena siguió la indicación y al iluminar la fisura, notó que las piedras se habían desprendido como por arte de simetría, revelando una inscripción que nadie había advertido antes. Decía, en mezcla de español arcaico y dialecto indígena, «Donde hay sed de alma, allí habito». Quedó petrificada. Al volver la vista para preguntarle quién era, el hombre ya no estaba. En un camino de tierra cerca de El Arco, vio a un hombre marchar en la misma dirección durante horas, incansable, sin beber agua ni detenerse. Cuando le ofreció llevarlo, el desconocido sonrió y dijo, «Ya llegaste a donde debes estar». Al mirar el espejo retrovisor, no había nadie, y en el asiento quedó una mancha de polvo con forma de pez. Ese camionero, que nunca había leído la Biblia, se tatuó esa figura en el brazo y dejó de beber. Asegura que no comprende lo que sucedió, solo que todo cambió desde ese día. Ni una fotografía clara ni un vídeo duradero han logrado capturar la imagen del forastero. Cada intento de grabarlo en redes acaba con archivos corruptos, enfoque borroso o fallos técnicos. Como si aquel que recorre Baja California no quisiera ser recordado en píxeles, sino en piel, memoria y corazón. Parece decir, no necesitas probar que me viste, basta con no olvidar lo que sentiste. Y eso, para muchos, es más real que cualquier prueba, porque hay algo en el aire, en el calor seco, en el susurro del viento entre las rocas que detiene a cualquiera y hace pensar, ¿y si es verdad? ¿Y si él nunca se fue? En el poblado de Bahía Asunción, una niña de 8 años llamada Renata empezó a hablar cada noche antes de dormir con alguien invisible. Su madre, Teresa, creyó que era un amigo imaginario, algo normal en la infancia. Pero lo extraño era que, tras cada charla nocturna, la niña amanecía con una flor distinta junto a la almohada. Flores fuera de temporada y clima. Intrigada y algo asustada, Teresa preguntó quién era ese amigo. Renata contestó con la naturalidad de quien dice lo más normal del mundo. Es el hombre de la sonrisa triste. Me dijo que ya no debo tener miedo de la oscuridad. La noche siguiente, Teresa se quedó despierta, vigilando. No vio a nadie, pero juró sentir una brisa cálida que entró por la ventana cerrada y escuchar pasos descalzos sobre el suelo de barro. Esos detalles, las flores, los dibujos, los símbolos en la arena, las sonrisas en medio del desespero, se multiplicaron como señales que no querían demostrar nada, solo recordar que hay cosas inexplicables. En San Felipe, una mujer que había perdido el habla tras un derrame, dijo haber murmurado el nombre Yeshu al ver una figura en la puerta de su casa, según contó su nieta. Los médicos lo atribuyeron a actividad cerebral residual, pero la nieta juraba haber visto luz alrededor del umbral. A la mañana siguiente, la mujer habló de nuevo, no con fluidez, pero lo suficiente para decir, me pidió que no tuviera prisa. Pronto llegaron estudiosos, periodistas e influencers buscando respuestas, fotos y entrevistas, pero encontraron puertas cerradas y miradas recelosas. Allí no gustan del ruido, sobre todo cuando algo solo funciona en silencio. Decían, si quieres verlo, ven con el corazón limpio, si vienes con prisa, no se mostrará. Muchos se marcharon frustrados. Otros se quedaron y, en lugar de buscar, simplemente estuvieron. Fueron estos los que dejaron el celular de lado y se sentaron entre las rocas con los pies en la arena caliente, quienes volvieron a casa con una paz inexplicable. Uno de esos visitantes fue Rafael, un exmilitar que lo había perdido todo: familia, propósito, fe. Llegó a Baja decidido a desaparecer del mundo. Alquiló un cuarto en Vizcaíno y pasaba los días vagando sin rumbo, hasta que, una mañana,
Vio a un hombre sentado en una roca, observando el amanecer. Algo en su actitud, inmóvil, sereno, pleno, llevó a Rafael a sentarse junto a él, sin mediar palabra. Permanecieron horas en silencio. Cuando aquel hombre se levantó para marchar, solo tocó el hombro de Rafael y dijo: «Aún tienes tiempo». Desde entonces, Rafael volvió a vivir. Abrió una panadería, reparte pan gratis los sábados y afirma que ese día fue el primero en que no quiso morir. Las señales no cesaron. Al contrario, ocurrieron en lugares cada vez más insospechados: cruces de caminos abandonados, escuelas rurales, puestos de salud. Pero siempre con el mismo patrón, sin anuncio ni espectáculo, y con una profundidad que solo quien la siente puede entender. En Punta Baja, la maestra Inés contó que, tras una clase difícil con alumnos dispersos y ella al borde del agotamiento, se sentó sola detrás de la escuela y lloró en silencio. Fue entonces cuando escuchó una voz masculina, suave y cercana, que dijo: «No aprenden con palabras, aprenden con amor». Al alzar la vista, no vio a nadie, pero en el suelo, dibujado con grava, apareció un corazón rodeado de pequeños peces hechos de arena. A la semana siguiente los alumnos comenzaron a cambiar. Uno, antes agresivo, dibujaba diariamente la figura de un hombre con brazos abiertos rodeado de niños. Otro, casi mudo, escribió por primera vez: «Él escuchó mi silencio». Inés no informó a la dirección, guardó el secreto como algo sagrado. Desde entonces, cada día, antes de la primera clase, deja un trozo de pan junto a la higuera reseca que, meses después, brotó hojas verdes. Y cuando le preguntan qué cree que ocurre, responde sin dudar: «Él enseña de nuevo, pero ahora las lecciones son sencillas». Lo más asombroso es que nadie lo vio comer, descansar o envejecer. Parece existir en un tiempo paralelo entre lo que fue y lo que aún puede ser. Quienes lo vieron conmovidos aseguran que cargaba todas las penas del mundo en su cuerpo, pero aún así caminaba ligero, como si el amor que portaba fuera mayor que cualquier peso. Algunos describen su rostro: barba corta, ojos castaños profundos, piel curtida por el sol, pero coinciden en algo: su mirada, esa mirada que no juzga sino que revela, que no exige sino que invita, y que, una vez experimentada, nunca abandona el corazón. Ahora, en 2025, cuando el mundo parece más dividido, descreído y apresurado que nunca, los relatos se multiplican. Se hablan historias en comunidades indígenas, hospitales de campaña y senderos de mochileros. Aunque las autoridades religiosas esquivan el tema, los fieles ya no esperan permiso para creer. Sienten y sienten que Él está allí, entre viñedos y rocas, valles y salares, caminando sin prisa, escuchando lo que los hombres olvidaron decir. Y tal vez, solo tal vez, nunca abandonó la tierra. Aprendió a esconderse donde la prisa no llega, en el silencio de quien aún cree. En una mañana gris de enero, un grupo de jóvenes en la costa de Bahía de Los Ángeles improvisó un altar con piedras, conchas y trozos de madera pintados a mano. No hubo rito ni plegarias complejas, solo el deseo de agradecer algo inexplicable. Entre ellos Lorena, estudiante de antropología que había llegado meses antes para estudiar mitos orales y terminó viviendo lo inverosímil. Durante una caminata solitaria por las sendas de Punta Final, se perdió por horas, deshidratada, extenuada, al borde del desmayo. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. No tuvo fuerza para mirar, solo recuerda haber escuchado: «Viniste a recordar, no a probar». Al despertar, estaba junto a una fogata apagada, con un cantil lleno. Desde ese día jamás pudo negar que algo o alguien la encontró. Ella organizó el altar con sus amigos, y esa mañana, al cerrar la ronda de silencio que solían hacer, una niña de 9 años, Camila, preguntó:
¿Cuándo volverá? Nadie supo qué responder, pero en ese instante un viento suave sopló del desierto al mar, pese a la calma prevista. Uno de los chicos apuntó al horizonte y dijo, casi sin pensar, «Tal vez nunca se fue». Fue una frase sencilla, pero cayó como piedra en lago quieto, generando ondas perdurables, porque allí residía la esencia. Quizá lo que buscamos afuera está siempre entre nosotros, esperando que aprendamos a ver. Hoy, Baja California sigue siendo tierra de contrastes, calor de desierto y frío del Pacífico, dureza de montañas y delicadeza de gestos pequeños. Pero algo cambió. La gente aprendió a escucharse, a caminar despacio, a contemplar el cielo antes de entrar en casa. No por miedo ni adoración, sino por un silencioso respeto al misterio que los acompaña. El turismo sigue, por supuesto, pero ahora hay quienes no buscan respuestas, sino simplemente se sientan a oír. El viento, el silencio y las historias. Historias que ya no demandan pruebas, solo espacio en el corazón. Y si algún día vas a Baja, recorres sus senderos, te sientas junto a una misión olvidada o te cruzas con alguien de túnica clara que no revela su nombre, no intentes grabarlo con tu teléfono. No trates de entender con prisa. Respira hondo y siente, porque quizá en ese instante no percibas solo calor o brisa, quizá percibas presencia, y tal vez sea Él caminando una vez más entre nosotros, como siempre lo hizo, sin exigir reconocimiento, solo siendo acogido.